En Primera de Juan, capítulo 1 y el verso 9. Amén. A partir de este momento también le damos la bienvenida a los hermanos que están en casa a través de la plataforma YouTube o están en algún lugar viajando, seguramente en casa. Son bienvenidos y qué bueno que interactúen con nosotros enviándonos sus saludos, sus mensajes y también dándonos información de cómo está la transmisión. Bienvenidos, hermanos. Bueno, ¿ya todos se ubicaron? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Oremos para que el Señor nos hable a través de su palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo, una vez más por la oportunidad que tú me concedes de exponer tu palabra delante de tu pueblo. Dame la unción, dame la autoridad espiritual, la concentración, Señor, para que tu palabra corra y se glorifique en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? Por favor, estén cómodos, hermanos. Quiero titular esta enseñanza la culpa. Dígale que está a su lado, la culpa. Dígaselo, la culpa. Estos días hablaba con algunos profesionales de la salud, sobre todo en el tema de las enfermedades más frecuentes que hoy en día se han estado dando y son tema de consulta constante. Y me llamaba mucho la atención porque esto lo corroboré también con una investigación que estuve haciendo acerca de cómo hoy las personas están teniendo problemas emocionales, sobre todo depresivos, mucha depresión, una acumulación de tristezas, se le llama hoy en día, donde la depresión se ha convertido en un sentimiento, en unas emociones destructivas, donde algunos dicen que después de la pandemia se agudizó un poco más. Y la depresión seguramente es algo que algunos ya tienen un diagnóstico, otros no, otros quizás ni siquiera saben que tienen ese tipo de enfermedad emocional. Pero lo que me llama la atención es que la depresión no solamente es un problema de salud mental, sino que también puede afectar la parte espiritual de una persona. Y vamos a analizarlo el por qué. También observaba que la depresión es el resultado también precisamente de la culpa. Es decir, que cuando una persona está deprimida, la depresión desde el punto de vista clínico, psicológico, pues tiene unas razones y una trazabilidad de cómo se dio, pero hablaba precisamente con un médico que me decía que muchas de las enfermedades, es decir, de la forma en la cual somatizan las personas enfermedades y empiezan a tener problemas en su cuerpo, en su piel, alergias, problemas de falta de sueño, temas inclusive de desorientación, empiezan a tener una cantidad de disvaríos y una cantidad de situaciones que se somatizan debido a que una de las, digámoslo, de los detonantes más fuertes es la culpa. Y me llamó la atención eso. ¿Por qué la culpa? ¿Por qué la culpa hoy se ha convertido en una de las enfermedades, pudiéramos decirlo así, emocionales que está afectando a muchas personas? Inclusive niños, jóvenes, adultos que están luchando con la culpa. Están luchando con un sentimiento no procesado, una situación que no saben inclusive cómo tipificar, cómo interpretar. Es algo no tangible, no lo pueden tocar, no lo pueden describir, no pueden inclusive encontrar en qué momento, en qué lugar o modo, espacio se inició. Y por eso se torna tan complejo, porque es algo que fácilmente no puede uno identificarlo. Por ejemplo, cuando a usted y a mí nos duele una muela, pues aunque no sepamos específicamente qué es el dolor, sabemos de que podemos ir al odontólogo, ¿verdad?
y él hará su revisión, su diagnóstico y bueno, hará el tratamiento pertinente. Si usted tiene un dolor de cabeza, seguramente uno a veces en la casa tiene algún tipo de medicamento que puede darle solución casi que inmediata. Es decir, hay cosas que nos pasan a diario y podemos resolverla de una forma sencilla, fácil, por los medios y porque hoy en día existen las formas. Pero, ¿cómo lidiar con la culpa? ¿Cómo enfrentar la culpa? ¿Será que habrá alguna medicina? ¿Será que hay tratamientos? Sí, seguramente hay tratamientos, pero muchos de los tratamientos a veces quedan interrumpidos o quedan en el camino, quedan no resueltos. ¿Por qué? Porque cuando una persona es confrontada frente a la culpa, esto produce una cantidad de emociones muy dolorosas, recuerdos, emociones, empieza a generar dolor inclusive. Entonces hay muchas personas que a veces evitan precisamente sentir que su culpa tiene que ser de alguna manera tratada. Por eso en esta mañana yo estoy aquí en la autoridad del Espíritu Santo y siento el Espíritu Santo que va a ayudar y va a sanar a alguien que esté luchando con la culpa. Desde el punto de vista teológico, la culpa empieza desde el pecado original, la caída del hombre. Cuando Adán y Eva pecan, fallan, ellos automáticamente caen de esa naturaleza y estado espiritual en el cual estaban. Ellos tenían dignidad, sentían seguridad, confianza, tenían comunión con Dios, acceso directo a Él. No se avergonzaban, al contrario, todo el tiempo podían disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero el pecado hace que ellos caigan de ese estatus y aparte de eso, vienen algunas consecuencias por causa del pecado. Viene la conciencia, ya que ellos están en un estado de inocencia. Es decir, que eran inocentes frente al pecado, eran inocentes de no acercarse al pecado, pero el pecado despierta su conciencia y empiezan a entender lo bueno y lo malo. Y no solamente eso, sino que se despiertan muchas emociones, donde ellos empiezan a hacer una cantidad de cosas malas, escuchen esto, de malos procedimientos, y en ese momento esos procedimientos que ellos hacían no estaban tipificados. Y yo quiero que usted le preste atención a esto, porque por eso es el origen de la culpa. Por ejemplo, yo estoy seguro que Caín mató a Abel y en el fondo él no sabía qué era eso, porque no estaba tipificado. No estaba tipificado. Seguramente porque el Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él quizás no sabía, porque se despertaron celos, se despertó el odio, el resentimiento, y ellos no sabían qué era eso. Eran emociones que llegaban a su vida, lo asaltaban, pero no estaba tipificado el pecado. Por eso Pablo dice que yo no conocí el pecado sino por la ley, porque la ley fue dada a través para conocer o dar conocimiento del pecado, para enmarcar todo bajo pecado. De manera que antes de la ley había pecado, pero no estaba tipificado. ¿Sí están aquí conmigo? Por eso cuando el Señor trae la ley o la palabra, se revela todas aquellas maldades y situaciones que las personas hacían naturalmente, pero no sabían qué era. Lo mismo pasa con la culpa. A veces nosotros hacemos cosas conscientes o inconscientemente. Hacemos. Pero sobre todo cuando hacemos cosas inconscientes, eso queda allí no resuelto. Y eso es lo que genera como un sentimiento raro, extraño, donde usted no se halla, no se siente bien. Usted pierde el deseo, el ánimo, la motivación de la vida, de las cosas aún más sagradas de su vida, cosas especiales como su familia, su negocio, su trabajo, el servicio a Dios, tantas cosas. Uno empieza como que no me hallo, hay algo dentro de mí que no he podido procesar. Y a veces cuando se trata como de
alumbrar un poquito tu entendimiento de posiblemente algo de lo que te esté haciendo daño, tú automáticamente cierras, haces un bloqueo y dices, no quiero hablar del tema, no quiero que se den cuenta de mi situación. Pero, estimados hermanos y amigos, cuando una persona no procesa la culpa siempre será como un cáncer que va a ser progresivo y va a ser una metástasis, va a estallar. Y cuando estalla es donde ya quizás no hay solución en algunos casos. Miren el caso, por ejemplo, voy a hablar de 3 personas o 3 personajes bíblicos que tuvieron culpa. Y el no procesar esa culpa de una forma adecuada, tuvieron problemas. Porque, hermanos, el pecado original o el pecado, digámoslo así, nos trajo una cantidad de problemas difíciles, complejos. Por eso el llegar a Cristo, hermanos, es la restauración más poderosa que Dios ha hecho con nosotros. Por ejemplo, hablemos de Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? El pobre Pedro, sanguíneo, extrovertido, hablador, histriónico, una persona alegre, entusiasta. Precisamente su temperamento seguramente lo traicionó, porque él era un hombre activo, diligente, capaz de asumir responsabilidades. Y él le dijo al Señor, vea Señor, porque así dice la Biblia que él juró. Algunos dirían, por esta, o que me parta un rayo, dicen algunos, que yo no lo voy a negar. Yo me hago rayar el cuero por usted, Señor. Yo me hago matar por usted. Y el Señor queda mirando a Pedro y le dice, ay, Pedro, cuando el gallo cante 3 veces, me negarás. Y seguramente Pedro, de la emoción, él quizás no prestó ni atención. No, Señor, mejor dicho. Y por allá él salió con una espada y le quitó la oreja a un soldado. Y él pensaba que esa actitud era la correcta y que supuestamente iba a resolver la mayoría de los problemas que eran en contra de Jesús de esa manera. Pero cuando un gobierno entero, o en este caso un imperio, porque el imperio romano era el imperio que dominaba allí, cuando el imperio estaba allí y viene toda esa conspiración contra Jesús, ya él se dio cuenta que la cosa no era fácil. Y cuando toman de prisionero a Jesús y empiezan a llevarlo, a torturarlo, a maltratarlo, lo escupieron, le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo, tiraron suerte sobre su ropa, empezaron a hacerle un espectáculo público. Y en ese momento Pedro, dice la Biblia, que lo seguía de lejos. Y él como que seguía de lejos, y alguien lo vio y le dijo, tú andabas con él. Y él dijo, no, yo no soy, yo no. Y se escondió y seguía ahí como de lejos. Luego por allá otro dijo, tú hablas como él. Yo no soy. Y cuando por ahí una señora también lo vio, dijo, tú eras de ellos, tú andabas con él. Y él dijo, maldita sea, no soy yo. Maldijo. Y cuando maldijo, ¿qué pasó? ¿El gallo qué? Cantó. Algunos hablan que el canto del gallo es un cambio de horario de la guardia, pero en ese momento dice que el gallo cantó. Entendemos que esa fue la señal. Y cuando se escucha esa señal, piensen un momento ustedes en Pedro. ¿Qué habrá sentido Pedro? ¿Alegría? ¿Si están aquí conmigo, hermanos, seguro? ¿Qué sintió Pedro? Culpa. Pero si yo hace unos días hice un juramento que me hacía matar por el Señor, yo hace poco dije cosas emocionales y me comprometí, y qué pena con el Señor. Mire, tan cobarde soy yo. Mire cómo lo llevan y yo no soy capaz de soportar eso. Él sí lo está soportando. Yo me imagino que la culpa fue tan terrible
que cuando el Señor fue a la cruz, murió y resucitó, Pedro fue uno de los que se reivindicó. Y se reivindicó porque usted lo observa en las cartas universales. Usted empieza a ver a un Pedro diferente, un Pedro hablando de convicción, hablando inclusive que si es necesario padecer por muchas tribulaciones, y así como el oro es probado por el fuego, y dice que así tiene que ser probada nuestra fe, y que tiene que estar hallada en alabanza, en gloria, en honra, hasta que sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Él habla de una forma diferente. Yo les pregunto, Pedro, después de esa escena, ¿fue el mismo o recuperó su dignidad después de arrepentirse? Bueno, tenga en cuenta que ese es el primero. El segundo caso que quiero que observemos que tuvo culpa fue el rey David. ¿Algunos de ustedes han escuchado del rey David? El rey David cometió una cantidad de errores, pero el más señalado en la Biblia fue un concierto para delinquir que él presentó. Ese concierto él lo empezó a fraguar desde el momento en que él estaba solo en una terraza, y dice la Biblia que ese era el tiempo donde todos los reyes salían a la guerra. O sea, todo el mundo tenía que estar en cuartelamiento de primer grado, todo el mundo tenía que estar en la batalla, y él de una forma ociosa estaba en casa relajado. Por eso, hermanos, el ocio es taller de Satanás, y es importante uno no caer en el ocio. Hay momentos de ocio donde usted y yo quizás podemos tenerlo, pero tiene que ser algo muy programado. Pero David estaba ahí, tranquilo, escuchando que todos sus generales, todos sus líderes, todo su ejército matándose por allá, y él tranquilo comiendo uvas, seguramente tomando vino, relajado. Y en medio de ese ocio vio en otra esquina a una mujer que se bañaba, estaba ahí desnuda, y cuando observó eso dijo: uy, ¿quién es esa? Está muy bonita. Y la mandó a traer. Ya luego, ya ustedes saben la historia. Entonces estuvo con ella, la dejó embarazada, y ya al saber que quedó embarazada dijo: pero ahorita, ¿y ella es la esposa de quién? Dijo: no, de Urías. Urías es uno de tus guerreros. Dijo: no, entonces ¿qué vamos a hacer con este guerrero? No, lo voy a emborrachar al marido, le digo que esté con ella, y ahí hacemos que él la embarazó a ella, y como está borracho no se da cuenta, entonces cuadramos todo. Y resulta que ustedes saben que Urías, siendo un guerrero, no fue capaz de entrar a su casa, no fue capaz de tocar a su esposa. Él dijo: no, Señor, estamos en la guerra, yo quiero estar allá en la guerra. No, no. Y entonces David dijo: no pude, este primer plan, el plan A me falló. El plan B, ¿cuál es el plan B? No, armó una conspiración y le dijo a sus generales: dijo, hagamos una cosa, cójanme a Urías, y me lo ponen en la primera línea de batalla, pónganlo de primero allí, y cuando él esté en la primera línea, ustedes den un paso atrás, retrocedan para que lo despedacen. Y efectivamente así fue. El pobre Urías peleando, batallando solo, y cuando empieza a ver que todo el mundo se aleja, lo despedazaron. Y llegó en ese tiempo, los correos o los emails no eran así como hoy en día, sino eran hombres que corrían o salían en caballo. Y llegó la noticia: Rey David, ya la misión cumplida, ya eliminamos la prueba reina. David de pronto le dijo: ya listo, ya todo quedó oculto, es más, ya quedó viuda, entonces voy a hacer la parte de mi inventario también. Y resulta que él se quedó callado. Y cuando David se queda callado, seguramente, y la Biblia muestra que el David empieza a tener una cantidad de desaciertos. Porque, hermano, mire, y yo quiero que usted me preste atención en esto. Cuando hay pecado oculto, cuando hay pecado constante, o hay un pecado donde usted no se ha arrepentido, eso va a generar una cantidad de imprecisiones en la vida. Usted ve que las cosas no resultan, la bendición de Dios se aleja. Usted empieza a ver que su vida se complica, enfermedades,
empieza a ver que todo es complejo, la gracia se aleja de su vida. Y eso le pasó a David. Empezó a tener una cantidad de situaciones, de rebeliones, de insubordinaciones de sus líderes, empezó a perder autoridad, empezó a tener una cantidad de conflictos internos, familiares, aún con reyes, y empezó a tener una cantidad de situaciones donde la gracia empezó a alejarse. Y Dios en su misericordia, para liberarlo de la culpa, para liberarlo, porque hermanos, mire, la culpa es algo que aunque nadie lo sepa, nadie sabe, nadie puede saber el tema que tú tienes pendiente. Y existen dos cosas frente a la culpa. Una es que si usted y yo fallamos y no buscamos lo que vamos a analizar ahorita, si no buscamos esto, la culpa va a quedar allí. O sea, la culpa no prescribe, dirían algunos abogados, la culpa no prescribe, no prescribe. Es decir, tiene que haber una intervención. Así hayan pasado 10, 15, 20 años. Si usted tiene un tema allí y no ha buscado la salida, el perdón, la restauración, la culpa no prescribe. Segundo, que cuando yo entiendo que la culpa, tengo que buscarle la solución, hasta ahí llega la culpa. O sea, la culpa desaparece cuando se interviene. Y mire que Dios es tan bueno con David, porque él al ver todos esos desaciertos, qué bueno que me ayuden con la niña, los desaciertos, cuando empieza a ver todos esos desaciertos, Dios en su misericordia le mandó al profeta Natán. Y Natán empieza a hablarle y le pone una parábola, y en medio de esa parábola David empieza como a escucharla. Y eso es como hoy lo que está pasando. Usted está escuchando la palabra de Dios y a veces, hermanos, Dios en su palabra nos envía el mensaje. Dios en su palabra nos confronta. Dios en su palabra nos remueve cosas que están allí que no queremos sacar. Y eso le pasó a David. Natán lo confrontó tanto que luego le dijo: la verdad, eres tú el hombre que ha cometido ese error. Y en ese momento viene la revelación donde David entonces escribe el Salmo 51. Y el Salmo 51, él empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi pecado. Y dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Y vuelve otra vez y dice: contra ti solo he pecado. Y mira lo que dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y todo ese salmo, estimados hermanos, fue el salmo donde David fue confrontado y sacó esa culpa que estaba dentro de él, la sacó. Y cuando él saca la culpa a través de la confesión y escuchen esto, y de identificarle el pecado, él luego escribe el Salmo 32. Y el Salmo 32 es el resultado de la confesión de la culpa, es decir, de algo que está interno, guardado, que no queremos sacar, pero en el momento de sacarlo hay sanidad, hay liberación. Mira lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso pasó en David, aunque hubo consecuencias y naturalmente siempre habrán secuelas de las cosas malas que hacemos, pero lo más importante, él recuperó su dignidad y su relación con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El tercer caso que quiero mostrarles por la palabra de Dios fue Job. Job sintió culpa. Y Job es algo muy particular, y yo creería que el caso de Job es un caso que a muchos de nosotros nos pasa a veces, donde Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes económicos, sus bienes, sus riquezas, contrajo enfermedades, sus amigos lo abandonaron, su propia esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Imagínense, a veces uno cuenta es con la esposa, ¿cierto? Con la que duerme uno al lado.
Porque aunque los amigos se vayan, todo el mundo, hermano Oscar, usted cuenta con su esposa, los muchachos ya se fueron, usted cuenta con su esposa. Y que la propia esposa le diga a uno, maldiga a su Dios y muérase. Imagínense el estado emocional de este hombre. Él empezó a sentir culpa, porque inclusive él hacía sacrificios por los hijos, por si de pronto habían cometido algún error. Él mantenía como al día, él era proactivo. Sí, él era proactivo, él trataba como de bueno, ojalá, voy a tapar toda posibilidad de que el enemigo se meta a mi casa por mis hijos, por mi economía. Yo doy lo que tengo que darle al Señor. Es decir, era un hombre proactivo. Pero hermano, aún en toda esa situación le llegó la calamidad. A todos nos va a llegar un día malo. Y cuando llega ese día malo, muchos a veces no estamos preparados. Y como no estamos preparados, empieza la culpa. ¿Qué será que hice? ¿A quién maté? Dice alguno. Dice, ¿a quién? Porque a veces pensamos que lo malo, como en el Antiguo Testamento, muchas personas pensaban que lo malo era consecuencia de los hijos o de alguien que había hecho algo, y era una consecuencia. Pero Jesús y en el Nuevo Testamento se habla de que cada uno llevará su propia carga. Usted es responsable de su vida, usted es responsable de sus acciones, que naturalmente van a haber efectos colaterales con la familia, porque si tú te vas preso, tu familia sufre, ¿sí o no? Si tú te enfermas grave, tu familia va a estar ahí de alguna manera lidiándote. Es decir, nadie está exento de que su familia no sufra en algún momento, a veces situaciones de enfermedad o malas decisiones que tomemos. Entonces Job trataba como de cubrir todo, y cuando le pasa todo eso, pierde su trabajo, pierde su economía, salud, sus amigos se burlan de él, lo abandonan, queda solo, pierde a sus hijos. Mire lo que dice Job 3 y el versículo 3 en adelante, voy a leerlo, dice así. Mire la amargura que Job tenía. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como el calígnoso. Ocúpese aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no hubiera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que, o sea, él empieza a decir una cantidad de cosas, hermano, todo ese capítulo. El pobre Job estaba deprimido y sentía culpa. Maldijo el día el que había nacido, lo maldijo. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Quizás no tan extremo, pero sí pensamos de que el ser cristiano todo tiene que salir bien. Y cuando te quedas sin empleo, empiezas, no, yo qué mal lo he hecho, y a revisar, y no, Señor, ya. Cuando era inconverso, cuando no buscaba al Señor, me iba bien, me iba mejor, ¿y ahora qué? Y después usted empieza con la culpa, no, perdóname, Señor, y empieza en ese conflicto, y la culpa, y la culpa, y la culpa. Entonces, Job, por ejemplo, llegó un momento en que ya él tuvo que hablar un poco más consciente, ¿no? Porque a veces, y yo creo que Dios nos tiene paciencia, hermanos. A veces cometemos unas imprudencias de boca, ¿verdad? Decimos cosas imprecisas, y a veces nos atrevemos a reclamarle a Dios sabiendo que Él es soberano, sabiendo que lo que Él hace está bien. Y Él tuvo que decir, recibiré solamente el bien y no el mal. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y digo, bienaventurado el varón a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él también la sanará. Sus manos hieren, pero sus manos también sanan. Y Él tuvo que decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y entendió que nada sacaba, nada podía resolver sintiendo culpa, sino reconocer la grandeza de Dios. Uno más, una ñapita,
encontré 20, hermanos, encontré 20 personajes que sufrieron culpa de una forma increíble. Jeremías, el Señor lo llama y dice: te escogí desde el vientre, te hice por profeta a las naciones. Pero en la realidad Jeremías, pobre, rechazado, maltratado. Y el Señor le dijo: vas y predicarás y dirás lo que yo te ponga en tu boca. Y él empezó a predicar y a hablarle a la familia y todo el mundo empezó a burlarse de él. Y se burlaban de él y dice: pobre, ¿qué nos viene a hablar a nosotros? Y empezaron a menospreciarlo. Y llegó un momento que él se sintió tan afligido, porque eso le pasa a veces a muchos de los que estamos acá. Cuando conocemos al Señor, nos sentimos en desventaja frente a la familia, frente a los amigos, que porque es el doctor, porque es el profesional, qué pena con mi familia, hermanos, es que tengo que... Y vives un evangelio clandestino, no das testimonio del Señor, sino que sientes que tienes que estar como escondido, porque sí te han confrontado y de pronto no has tenido la capacidad de argumentar. Entonces, como no tienes la capacidad de argumentar, te sientes mal y dices: no, yo más bien me quedo callado. O has sido víctima del desprecio por ser cristiano. Y eso le pasó a Jeremías. Y él le dijo, ya sintiendo culpa, le dijo: Señor, ya no hablaré más de ti y ya no hablaré más en tu nombre. Porque cada vez que hablo, cada vez que digo, cada vez que expreso palabras, me menosprecian, me dicen cosas que me duelen. Pero en el fondo él sentía culpa, porque él sabía que Dios era el que lo estaba llamando y lo había llevado a eso. Hermano, cuando uno no hace lo que tiene que hacer, cuando uno no hace lo que Dios le ordenó hacer, hermano, uno va a sentir toda la vida culpa. Y aquí hay gente, hermanos, hay cristianos que cada día la culpa va a crecer más, porque Dios a usted y a mí nos llamó a hacer cosas y usted no las está haciendo. Usted está más dedicado a sus negocios, a su empresa, a sus hijos, a tantas cosas que son importantes, todo en justa medida, pero usted está tan desbordado y está dejando a Dios a un lado. La culpa, tarde que temprano, te va a hacer daño. Y una de las cosas que Dios le mostró a Jeremías fue, y uno siempre ve que todos estos hombres de Dios que sintieron culpa, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia como la va a tener en esta mañana con muchos de los que estamos aquí. Jeremías empezó a sentir un fuego dentro de sus huesos, y empezó a sentir un fuego que empezó a consumirlo, y él tuvo que decir: me sedujiste, oh Jehová, y yo me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dios va a vencer esta mañana, hermanos, nuestro ego, nuestro orgullo. Dios esta mañana va a vencer nuestras objeciones. Dios esta mañana va a vencer nuestras excusas. Y no va a haber excusa, porque el Señor va a quitar la culpa. Alabanzas al nombre del Señor. Quiero ir aterrizando el mensaje diciéndoles que hay alguien que está muy interesado en remover la culpa y estar acusándonos constantemente. Y es su trabajo, es su oficio. Por eso es que muchos de los que están aquí y están en casa, a veces usted lucha, a veces quiere serle fiel a Dios, estar firme, pero retrocede. A veces estás bien, pero te asalta el pensamiento y otra vez, inclusive te escondes y empiezas a hacer otras cosas para justificar de que no tienes tiempo para servirle a Dios o hacer las cosas bien para Dios. Y el enemigo tuyo no es tu papá, no es tu mamá, no son tus hermanos, no fue la persona que te hizo daño. Porque muchos de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida vamos a ser víctimas de algo, de un acoso, de violaciones, de alguien que nos prometió algo y no nos cumplió, alguien que nos trató mal, alguien que se aprovechó de nosotros, de nuestra buena voluntad, alguien que seguramente nos menospreció. En la vida, estimados hermanos,
Vamos a ser víctimas de muchas cosas. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es inevitable, alguien de alguna manera nos va a hacer daño. Y es ahí donde esa semilla del mal, esa afectación, esa raíz de amargura, eso que está allí, que nos está haciendo daño, eso que nos remueve la mente, la conciencia y no nos da tranquilidad, esa culpa constante, ese hombre invisible que nos asalta y nos hace daño permanentemente, alguien le da fuerzas y lo arma y le da dotaciones, y es el diablo. Miren lo que dice Apocalipsis 12 y el verso 1. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Escuchen esto, mire el trabajito que le dieron al diablo: el acusador de nuestros hermanos. Y mire, él no trabaja 8 horas, que a veces uno trabaja 8 horas y ya está cansadito. Mire, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? De día y de noche. Arley, el diablo te acusa todos los días, ¿sí o no? Inclusive nos recuerda cosas del pasado, cosas que ni aún usted se acuerda. Y él llega y dice: ¿qué le voy a escarbar a este? Verdad, me acuerdo de eso que hizo. Y empezamos a tener sueños y cosas y la preocupación y la ansiedad. Y cosas que ya inclusive habíamos hecho bloqueos en nuestra mente ya. Alguien que nos hizo daño ya. Pero el diablo llega y empieza otra vez: ¿te acordás? El adulterio que cometiste. ¿Te acordás el aborto que tuviste? Mataste a tu hijo. ¿Te acordás de lo que hiciste? ¿Te acordás de esto y aquello? Y empieza el enemigo a remover cosas del pasado. Y hermano, eso es doloroso, porque eso te roba la seguridad, te roba la confianza en Dios. Y aunque nadie lo sepa, la conciencia te atormenta. No puedes tener paz, no puedes tener tranquilidad. Sientes inclusive miradas inquisidoras, miradas que te acusan, y te imaginas cosas, empiezas a pronosticar cosas que no han pasado. Empieza el diablo a armarte una agenda, a decirte: mira, te va a pasar esto, esto y aquello y aquello. Y empieza la culpa y el dolor a consumirte. Pero en esta mañana hay una esperanza para aquellos que están víctimas de la culpa, y es el Señor Jesucristo. Vino a deshacer las obras del diablo. ¿Sí o no? Pablo dice, o el escritor a los hebreos dice: este es el pacto que estableceré en aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y ninguno dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y seré propicio en sus injusticias, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Por eso Job entendió eso, y él dijo: olvidarás tu miseria, o si te acordares de ella, será como aguas que pasaron. Tu día será más claro que el mediodía, o si oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Hoy vas a dormir seguro. Hoy vas a dormir tranquila, porque hoy el Señor trae paz. Hoy el Señor trae perdón. Hoy el Señor restaura a alguien. A veces tú dices: hermano, es que yo dejé de hacer algo por alguien. Yo me porté mal con mi papá y ya murió. Yo me porté mal con mi mamá y ella murió. Yo me porté mal con alguien y no lo he vuelto a ver.
Por mi mala conducta mis hijos se desviaron, tantas cosas. Sientes culpa porque en tu ignorancia cometiste errores, faltaste a tu dignidad, a tu palabra. Pero hoy Dios también te perdona. Hoy Dios te restaura. Mire, yo siento esta mañana que el Señor va a borrar y a quitar la culpa de alguien. Y cuando usted sienta hoy, en esta mañana, el perdón, usted va a ser verdaderamente libre y va a avanzar como nunca ha avanzado en su vida en todas las áreas. Quiero hablarles de cómo vencer la culpa. Número 1, hay que identificarla. Quite ese bloqueo, quite. Dese cuenta qué pasó. Es que alguien me ofendió, listo. Voy a buscar a esa persona o si no quiero verlo, voy a perdonarlo o a perdonarla. Me hizo daño, me ofendió. Le presté un dinero, no me pagó nunca. Ya, le entrego eso al Señor. Señor, lo perdono, la perdono. Alguien se burló de ti y eso te ha generado problemas de autoestima. No importa, ya, lo perdono, la perdono. Alguien abusó de ti, perdona a esa persona. Y vas a ver cómo hoy va a haber una sanidad interior. Cómo Dios te va a restaurar. Cómo vas a sentir otra vez que tu vida va a tomar color. Esa vida blanco y negro que últimamente has tenido, esa vida sin sentido, hoy va a tomar color y sentido, porque el Señor te liberará. Número 2, o allí en ese punto quiero hablarles o colocar el texto bíblico, y es que el arrepentimiento, hermanos, es lo que remueve la culpa. Lo que remueve la culpa. Yo en estos 20 años, por la gracia de Dios que he sido pastor, he visto cómo personas se han sanado físicamente por pedir perdón. He visto cáncer o personas con cáncer sanadas por la confesión del perdón. He visto personas que han salido de la depresión por pedir perdón. He visto llorando en el altar personas que han sido restauradas emocionalmente por el perdón. Los he visto. David en el Salmo 51 y en el verso 3 al 5, mire lo que él dijo. Él dijo algo impresionante. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A veces nosotros no pedimos perdón por orgullo. No pedimos perdón por desconocimiento. Pensamos de que el dejar eso allí es suficiente. Algunos dicen: no, yo ya olvidé. O lo perdono pero no olvido. O perdono, no lo mastico. Y una cantidad de interpretaciones que usted le da a algo que está pendiente. Y por eso es que usted siente culpa, porque eso está allí, está allí. No lo has resuelto. Pero si tú te arrepientes y le dices: Señor, ya perdono a esa persona, o yo voy a pedir perdón a alguien que le hice daño. Número 2, buscar el perdón de parte de Dios. Porque una cosa es perdonarme yo, ¿sí? Y eso es lo que a muchos les pasa. Dios ya te perdonó, pero tú no te has perdonado. Tú sigues pensando: no, es que no soy digno, no soy digna. Estás en la presencia de Dios y la culpa te asalta. El diablo te habla al oído, te dice: dice que hablando en lenguas, y ayer todo lo que hiciste, dice que cantando, y mira, hipócrita. El diablo le habla a uno al oído. Entonces viene la culpa y me roba la bendición. Tú tienes que perdonarte tú mismo, pero buscar el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es definitivo, es súbito, es
total. Total, total. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados y también por las de todo el mundo. Cristo perdona. Cristo perdona. Cristo fue el que murió por ti y el que resucitó, el que intercede por nosotros, el que pagó la deuda, el que te absolvió de culpa, al que te limpia de todo pecado, al que destruyó, amén, los enemigos que nos asaltaban, y el acta de los decretos que era en contra nuestra, la quitó del medio y la clavó en la cruz, y exhibió públicamente a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellas en la cruz, y nos declaró libres y santos para su gloria. Y recibe el perdón de Jesucristo por su sangre y por su misericordia. Eres perdonado, mi hermano, mi hermana. Ya nadie te puede acusar, nadie. Es más, cuando se acaba este culto, yo sé que muchos aquí, el diablo los va a probar o nos va a probar. Es decir, sí, tan contento saliste de ese culto donde el pastor te dijo que Jesús te perdonaba. No, acuérdate que no has sido perdonado. Eso está pendiente. No, tú tienes que decirle: el Señor ya me perdonó, el Señor me quitó la carga, el Señor me absolvió. Hermano, Cristo perdona. Cristo perdona. Cristo perdona. Esa es la rabia que el enemigo tiene en contra nuestra, de ver cómo Dios todos los días nos perdona, nos tiene paciencia, hermano Jorge. Todos los días nos perdona, todos los días nos tiene paciencia, y a Él le duele más que a nosotros cuando le fallamos. A Él le duele vernos perdidos. A él le duele vernos indiferentes. A él le duele cuando nos alejamos. A Él le duele. Pero con todo Él nos tiene paciencia y nos dice: venga, tranquilo, sigue. Yo te esfuerzo, yo te sostengo. Yo doy esfuerzo al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Sigue, no importa, te caíste, yo te restauro. Manchaste tu vestido, yo te lo limpio. Y Dios te sigue acompañando, me sigue acompañando, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin. La culpa se elimina, se erradica en nuestra vida cuando reconocemos que hemos fallado. Porque una cosa es arrepentirse. Hay gente que se arrepiente y se arrepentirá, pero no va a aceptar lo que hizo. Eso es lo que pasa hoy en día en los procesos judiciales, donde hay un fiscal que está acusando a una persona y le quieren imputar cargos. Y dice: ¿usted se declara culpable? Y dice: no, pero igual está procesado. No acepto cargos, no acepto culpa. Y a veces hay pecadores que somos así, que le hemos fallado al Señor y no aceptaba. Dice: no, eso fue algo normal, yo no creo que sea para tanto. Cuando usted naturaliza el pecado, cuando usted no se arrepiente, cuando yo no acepto mi error, la culpa va a seguir allí, va a seguir allí. Mire lo que David se dio cuenta en el Salmo 19 y el verso 12. Él dijo:
¿quién podrá entender sus propios errores? Y él mismo se responde: Señor, líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que uno piensa que están bien, pero no. Y por eso David, él identificó eso porque él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hermano, la culpa, cuando hay culpa dentro del corazón, cuando hay culpa en la mente, hermano, eso envejece, eso consume, debilita. A veces usted mantiene sin fuerzas, a veces no tiene fuerza ni para trabajar, ni para levantarse, mantiene bajoneado en todo momento. Todo eso es esa culpa que te roba la energía, que te está secando los huesos. Por eso yo tengo que reconocer mi culpa y decir: sí, yo fui culpable, yo hice el daño, me equivoqué, necesito el perdón de Dios. Número 4, para ser libre de la culpa, no solamente es pedir perdón o buscar el perdón de Dios, perdonarme yo mismo, reconocer mi pecado, sino reparar a esa persona que yo de pronto le hice daño y siento culpa. ¿Sabe que a veces uno pide perdón, pero no repara? Usted no ha reparado a esa esposa, la trató mal, la golpeó, la menospreció, su autoestima se la tiró al piso. Usted fue infiel a ese hombre y cometió tantos errores, y claro, pidió perdón, Dios te perdonó y todo, pero sigues con la misma actitud. Inclusive te portas mal y no has querido reparar a esa mujer, no has querido reparar a ese hombre, o quizás a tus hijos. Los maltrataste, pero ya no hablan del tema. Inclusive hay como un silencio cada vez que se quiere tocar el tema. Ese tema es como un secreto de estado. No quieres tocar el tema porque te da miedo enfrentarlo, pero hay que reparar. Eso le pasó a Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un extorsionista de la época. Él extorsionaba a la gente y tenía mala reputación, nadie lo quería. Y un día Jesús apareció por allí y él se subió a un árbol y el Señor lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate de allí, yo quiero ir a tu casa. Y en ese momento Zaqueo se sorprendió porque dijo: pero si él supiera quién soy yo, no me hubiese invitado. Inclusive la gente murmuraba. Pero hermanos, cuando Dios quiere perdonar a alguien, cuando Dios quiere restaurar a alguien, Él escoge lo débil del mundo para hacerlo fuerte. Él escoge lo menospreciado y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Él perdona al que quiere. Baja, Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa. Y había una expectativa: Jesús va a ir a la casa de Zaqueo. ¿Verdad? Era la noticia. Y Zaqueo, dice la Biblia, eso usted lo puede encontrar en Lucas 19:8. Estaba toda la gente allí a la expectativa. ¿Qué le dirá Jesús a Zaqueo? Y dice que Jesús entró y se sentó. Jesús no pronunció ni una sola palabra, pero la presencia de Jesús, hermano, la presencia del Señor lo hace reflexionar a cualquiera. Por eso en esta mañana aquí yo siento que el entendimiento se está abriendo. Yo siento que aquí hay gente que está entendiendo esta palabra y va a ser restaurado en el nombre de Jesús. El entendimiento se está abriendo para que encuentre la salida y sea libre. Y la presencia de Jesús impactó tanto a Zaqueo que él dijo, se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, le devuelvo 4 veces más.
Y el Señor le dijo: oh, Zaqueo, la salvación ha llegado a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Zaqueo reparó. Jesús impactó a Zaqueo, y Zaqueo reparó a los que le había hecho daño. ¿A quién le has hecho daño? ¿A quién has maltratado emocionalmente, constantemente? Y ya quizás pediste perdón, pero sigues, o está ese tema ahí pendiente. Tienes que reparar. Cuando tú repares, y la reparación no es llevar regalos, la reparación no es después del culto llevarla o llevarlo a leños al carbón. Uy, no hago publicidad. A un restaurante. Esa no es la restauración. Porque algunos quieren calmar la conciencia. Algunos quieren comprar las conciencias con dádivas. Algunos quieren comprar la conciencia de aquellas víctimas con el dinero, con los lujos, con los accesorios. Pero a veces esa persona espera algo más, y es verte arrepentido, haciendo las cosas bien, humillado ante Dios. Eso es más valioso. Eso es más valioso. Y termino diciéndoles que para vencer la culpa y seguir adelante hay que tener prevenciones, hay que prevenirse, hay que estar anticipándose a las cosas. Si usted sabe que es una persona difícil, porque uno se conoce, hermano, uno sabe que su temperamento a veces no es el mejor, ¿cierto? Y que a veces cuando uno habla golpea o hace daño, o las reacciones son duras, y hay gente que a cada rato se mete en problemas, y a cada rato tiene que estar pidiendo perdón. Mantiene pidiéndole perdón a la esposa, a los hijos, a todo el mundo, porque lo asalta el temperamento, y mantiene irritada, mantiene en todo momento con la bilis arriba, y entonces vives con culpa, y por eso te has alejado. Dice: no, yo más bien me alejo, yo más bien no hablo, porque te han cogido pereza. Te han cogido pereza por tu actitud. Entonces uno tiene que conocerse y decir: Señor, pon un guarda en mi lengua. Señor, voy a colocar cuchillo y tenedor cuando esté delante del prójimo, entendiendo que hay que saber en qué momento hablar, en qué momento callar, hablar con respeto, hablar con amor, con misericordia. Saber de que es mi hermano, que es mi familia. Si yo digo algo, lo puedo golpear, lo puedo hacer daño, pero quiero aprender a ser sabio para hablar, para no tener que después estarme arrepintiendo constantemente. Tenga prevenciones, hermano. Mire, el Señor recomendó a los discípulos lo siguiente. En Mateo 10 y el verso 16, el Señor le recomendó a los discípulos y les dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y mansos como palomas. Carlos, ¿qué significa eso? Que si yo he tenido problemas con mi familia, con mi prójimo, con mis amigos, en la iglesia, en toda parte, porque somos seres sociales, y donde estemos vamos a tener problemas. Entonces, si yo me conozco, entonces yo tengo que ser prudente. ¿Cómo qué? Como la serpiente. Si tú tienes un problema con el dinero, que mantienes prestando plata y no pagas, y después no tienes cómo pagar, o te cobran y te molesta y mantienes con culpa, entonces sea prudente, no preste dinero, no preste. Viva con lo que tiene que, o le alcanza. Y si no, esfuércese por producir más para poder suplir sus necesidades. Si usted tiene un problema frente al sexo opuesto,
Cuidémonos, para que después la culpa, no, es que me enredé ahí, me enredé con, no, es que, no, el Señor sabe que a mí me gusta ese tipo de mujer. El Señor sabe, es el diablo que sabe, y te mandó ahí la julana o el julano. Hay que ser prudente como la serpiente, para después no estar buscando la culpa, mea culpa, y por mi bendita culpa. Hay que ser prudentes. Guillermo, hay que ser prudente. Uno sabe los terrenos que pisa, en los negocios, en las relaciones, en todo. La vida a veces uno pensaría que es compleja, pero no, hermano. Mientras uno tenga estos principios, uno puede avanzar y ser guardado por el Señor sin caída. Y manso o mansos, pero no débiles. ¿Se acuerdan del mensaje, no? Mansos pero no débiles. Porque algunos piensan que ser manso es ser menso, pero no es así. Ser manso es la capacidad de usted tener el dominio propio, de no dejarse llevar o alterar por cualquier cosa. A veces usted mantiene y yo mantenemos enojados por cosas sencillas de la vida, trivialidades. Entonces no, tenemos que tener dominio propio, estar tranquilos, porque en medio de la rabia cometemos errores. Entonces hay que tener dominio propio. Yo siento que Dios quiere perdonar a alguien de la culpa. Yo quiero invitar a alguien que necesite una oración, que venga aquí al altar, y mientras cantamos una canción alusiva a este tema, yo quiero invitar a alguien que quiera venir aquí al altar, y yo quiero orar especialmente por esa persona, para que el Señor te restaure, para que el Señor te dé la capacidad de poder perdonar, y si te han hecho daño, para que el Señor te sane. Estén en sus pies. Quiero invitarles a estar de pie, y mientras cantamos esta canción, usted puede venir aquí al altar y decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero soltar esta culpa, este sentimiento que a veces llega a mi vida, llega a mi corazón, y que me hace daño y no puedo avanzar. Aleluya. No tengo nada para ofrecer, Adoramos, Señor. nada que te pueda sorprender, solo un corazón